Buenos días, sí la escuchamos. Ya, excelente. Bueno, gracias por la invitación y esperamos que tengamos un bonito día jueves. ¿Y cómo implementar? Se tiende a hablar mucho de seguridad en diversos aspectos, principalmente seguridad informática, que ahora ha sido motivo de gran cantidad de ataques, inclusive un año que tuvimos un récord histórico en materia de ataques informáticos. También tenemos otras implementaciones, se habla mucho de cámaras, se habla mucho también de la logística que se necesita de comunicación para coordinar seguridad, pero siempre en materia de inversión existe el temor, existe un susto, existe el factor de considerarlo a veces hasta un gasto y no una inversión. ¿Cómo podemos coordinar esto de acuerdo a la realidad en que estamos viviendo en estos momentos? Sí, bueno, obviamente el tema de la seguridad tanto público como privada va en camino a actualizarse a nuevas tecnologías, a diferentes soluciones. Hablamos de cámaras personales, hablamos de radios de comunicación, hablamos de centros de control, hablamos del 911, hablamos de un montón de tecnologías que, claro, se vuelven un gasto en el momento en el que no se articulan adecuadamente. Cuando estamos hablando de una tecnología inteligente, que se pone de moda el tema de inteligencia artificial, el de machine learning, de analítica de datos, todo suena bastante sofisticado y se piensa que es lo que se necesita. Pero en realidad, en el término de inversión, la idea no es invertir más, sino invertir mejor. Hemos visto que muchas municipalidades, por ejemplo, se inclinan hacia la compra o hacia el equipamiento a través de medios físicos, por ejemplo, más cámaras en las calles, cámaras de CCTV con tecnologías de inteligencia artificial, etcétera. Se ve ahora algunos agentes con su bodycam, su cámara corporal. Y al final nos preguntamos nosotros los ciudadanos si es que realmente estamos llegando al objetivo de tener más seguridad. De hecho, en un estudio publicado hace unos meses en Gallup, la consultora decía que 65% de la gente tiene miedo de caminar en la calle por la noche. Y eso es una realidad que vivimos. Entonces hay dos dimensiones. La una es que nos sentimos inseguros y esto afecta gravemente nuestro estado, nuestra psiquis, nuestra tranquilidad. Y por otro lado es que estamos inseguros, porque no es solo que nos inventamos esto. Entonces, hay diferentes capas ahí y la tecnología lo que tiene que lograr es tener una capacidad mayor de ofrecer información, de ofrecer rapidez de respuesta, de ofrecer mejor gestión de los recursos, por ejemplo, dónde ubicamos a los policías, cómo mejoramos la política ya en campo. Porque mucho se habla de planes y de diferentes estrategias, pero lo que los ciudadanos necesitamos es que esto llegue a las calles. Doctor Moreira, menciona ese tema de la optimización de la inversión en materia de seguridad. Me tocó ver un municipio, por ejemplo, que tenía que una promesa de campaña había sido cámaras de seguridad, como usted bien lo indica. Se instalaron las cámaras, pero había solo dos patrullas en la población y una red de comunicación completamente deficiente. Y por lo general no había tampoco un apoyo de red comunitaria o algo para una alerta temprana. Al final habían las cámaras, pero era como un gran hermano que captaba el hecho delincuencial, pero lo demás eran equipos de radio deficientes, no había el equipo suficiente, ni el personal humano suficiente. ¿Hacia dónde cree que debe ir el derrotero de la inversión pública en materia de seguridad, al menos en lo que a municipios o a gobiernos locales se refiere? Esta es una pregunta muy inteligente porque la cámara CCTV trata de generar la percepción de que se está viendo el delincuente, se está viendo el criminal o el crimen. Y en realidad la cámara en sí es un elemento pasivo, la cámara no es la que atrapa al delincuente. Entonces, aquí hablamos de capítulos, ¿no? En un primer capítulo se identifica el incidente, puede ser a través de una llamada, puede ser a través de la cámara CCTV que llega a su centro de monitoreo o de videovigilancia. Y el problema ahí es qué hacemos. Cuando nosotros estamos haciendo inversiones de seguridad pública y preguntaba cuál es el derrotero, es la interconexión, que estas tecnologías aporten a cada momento. Entonces, en este primer episodio se identifica. En un segundo episodio es qué se hace con la información que se recibe. Y ahí es donde entra un elemento que a veces me dicen, pero eso ya no existe, pero eso ya no sirve, que es el radio de comunicación. Y el problema en radiocomunicación es que hoy por hoy tenemos una tecnología que está bastante atrasada y que no nos brinda el servicio que tiene que brindar, porque no necesitamos solo voz, necesitamos voz y datos. ¿Y qué tipo de datos? Por ejemplo, que nuestra policía pueda estar ubicada en el centro de monitoreo, se le puede ver dónde está el recurso más cercano.
Si nosotros identificamos que el incidente es en la esquina X, Y, Z, la idea es que nosotros enviemos al policía, a la patrulla más cercana, de manera que se corten los tiempos de respuesta y que no tengamos que buscar unidad, qué unidad está cercana a tal sitio, sino más bien enviar a la unidad que sabemos que está más cercana y ahí nos ahorramos minutos, segundos que son sumamente valiosos. Por eso se habla aquí de las operaciones, tecnologías de misión crítica, comunicaciones de misión crítica, que son comunicaciones que no deben fallar. Hay lugares, y regresando al tema del derrotero, donde se ha optado por estandarizar la tecnología que se utiliza en algunos ámbitos. El tema de comunicación, por ejemplo, Europa, para que haya una interconectividad adecuada, optó por generar la tecnología o el estándar Tetra. Tetra es simplemente por decir, es un estándar en el que todos se comunican en un mismo idioma, por facilitar mucho la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a bomberos intercomunicados con policía, con fuerzas armadas, incluso con las fuerzas públicas a nivel de municipios. Cuando logramos esto, en realidad lo que hacemos es optimizar los recursos. Y hablamos de que si tenemos dos patrullas o tenemos tantos bomberos o tenemos fuerzas de policiales o fuerzas municipales, nosotros podemos articularlas de mejor manera. Y cuando articulamos de mejor manera, el resultado es que utilizamos más eficientemente los recursos. En lugar de que tengamos que traer de muy lejos una policía o una patrulla, traemos a la más cercana. Y yo siempre llevo a estos microcostos que nos empiezan a cargar, a sumar, porque todo suma, es el tiempo de servicio del policía o del personal que está encargado, la gasolina, las llantas, todo. Parece que son pequeños costos, pero todas estas optimizaciones que nos permiten tener una mejor toma de decisiones, lo que nos lleva es a tener excedentes que hoy por hoy no tenemos para invertir mejor. Porque si estamos gastando en una radiocomunicación 4 veces lo que está en el costo del mercado, entonces significa que en lugar de pagar $100, estamos pagando 400. Entonces esos $300 podrían estar tranquilamente mejor invertidos si hacemos una inversión mucho más óptima, mucho más costo eficiente, en base a la necesidad, sí, pero también a la capacidad de financiamiento que tenemos, que ese es un problema latente en la seguridad pública ecuatoriana. Doctora Moreira, usted habló hace poco del modelo de Machine Learning y ahí le quiero preguntar, Ujú. por ejemplo, porque en Bucaramanga hicieron una investigación justamente para hablar de este modelo y de cómo a través de Machine Learning se puede predecir de alguna manera el delito. Una de las conclusiones es que es una herramienta, por ejemplo, bastante útil para construir estrategias de prevención en ciudades principales. Entonces, sí de configura un modelo interesante para predicción del delito. Le pregunto, ¿de qué manera eso podría extrapolarse en una ciudad como Guayaquil o en ciudades más pequeñas como Durán, en donde, digamos, el delito puede o no predecirse en estos casos a través de este uso de modelos? Ahí, bueno, el tema de Machine Learning es que la tecnología se nutre de lo que acontece. Entonces, Ujú. con los datos saca ciertas, llamémosle predicciones, pero en realidad no necesariamente podrían predecirse o no. Lo que sí se puede es mejorar las acciones. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos toda esta data y es datos que nosotros empíricamente ya los tenemos, porque el Machine Learning está inspirado en cómo nosotros funcionamos como seres humanos. Nosotros sabemos que hay lugares que son más peligrosos. La data lo dice. La cantidad de incidentes que ocurren lo dice. El tipo de incidente incluso. Entonces sabemos que hay ciertos lugares donde no tenemos que estar a ciertas horas. Entonces, si tomamos esta información y hay muchísima data ahorita que todos estos sistemas de estas tecnologías están recopilando y hacemos algo con ella, entonces podemos tener una mejor toma de decisiones. Al final todo llega, independientemente de que sea una información recabada en un cuaderno o en Machine Learning, llega a una toma de decisiones y ahí es donde tenemos que ser más efectivos. Hay asuntos importantes, por ejemplo, que hay decisiones que son orgánicas, hechas por personas. Entonces necesitamos reducir al máximo la subjetividad, en que yo opino, en que yo creo que debe ser así, cuando tenemos que contrastarlo con los datos. No necesitamos enviar un refuerzo a zonas en las que no tenemos tanta trascendencia. Se ha visto, y no por criticar para nada la medida, pero se están encaminando dos policías en muchos sectores, en lugar de uno solo. Entonces,
Una decisión así es sumamente costosa porque no todos los lados hay el mismo nivel de riesgo. Y ahí es donde el machine learning, la inteligencia artificial nos puede ayudar. Entonces, a esta capacidad de toma de decisiones más efectiva. Y Ahora, hay asuntos, y regresando un poco al tema de la subjetividad, en que no necesitamos tecnologías tan elevadas. Necesitamos, sí, quizás un reconocimiento facial, por ejemplo, hay bodycams que tienen reconocimiento facial y que nos ayudan a mandar alertas, pero el qué hacemos con esa información es lo más importante, en cuánto tiempo reaccionamos, en cuánto tiempo llega una patrulla, cómo judicializamos a esta persona con la información que tenemos y no las interpretaciones o los testimonios de la gente que estuvo ahí, que obviamente tiene ciertas variaciones.